Después de pasar un año como la cuidadora a tiempo completo de mi madre, mis padres me pasaron una factura de alquiler y servicios públicos. Dijeron que mi hermana contribuyó emocionalmente desde la distancia, pero se pusieron blancos como fantasmas cuando les mostré mi factura detallada por mis servicios. Me llamo Brooklyn Ayes, y a los 29 años, dejé mi trabajo como enfermera titulada para cuidar a mi madre cuando le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3. Renuncié a mi apartamento, puse mi carrera en pausa y me despedí de mi vida social para mudarme de nuevo a casa, mientras mi hermana, Sienna, se quedaba en Seattle. Yo me encargué de todo, desde la gestión de medicamentos hasta las emergencias de medianoche. Realmente creí que mi familia apreciaría mi sacrificio. Luego, después de un año completo brindando atención las 24 horas, mis padres me pasaron una factura de alquiler y servicios públicos. Antes de contarte cómo respondí a esta factura, déjame saber desde dónde estás viendo esto. Dale a me gusta y suscríbete para seguir mi viaje de defenderme contra la familia que se aprovechó de mis cuidados. Antes de que todo cambiara, había construido una vida de la que estaba orgullosa en Boston. Después de graduarme con mi título de enfermería, conseguí un puesto en el Massachusetts General Hospital en el departamento de oncología. Amaba mi trabajo, por desafiante que fuera, y recientemente me habían ascendido a enfermera jefe. Mi apartamento era pequeño pero acogedor, ubicado en un barrio vibrante con cafeterías y parques cerca. Lucas, mi novio de 3 años, y yo estábamos discutiendo la posibilidad de mudarnos juntos. Teníamos planes, sueños, un futuro que estábamos construyendo juntos. Entonces llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. La voz de mi padre, Ethan, inusualmente temblorosa, me dijo que mamá había encontrado un bulto. Las pruebas confirmaron cáncer de mama en etapa 3. El pronóstico no era terminal con el tratamiento adecuado, pero el viaje sería brutal: quimioterapia agresiva, radiación, posiblemente cirugía e innumerables citas. Una reunión familiar se organizó rápidamente. Volé de regreso a mi hogar de la infancia en Pensilvania para lo que pensé que sería un fin de semana de planificación. Mi hermana, Sienna, se unió por Zoom desde Seattle, sus 2 hijos aparecían ocasionalmente en el fondo. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa de la cocina que había sido testigo de innumerables cenas familiares, mi padre me miró directamente. Brooklyn, te necesitamos, dijo con firmeza. Tu madre te necesita. Eres la enfermera de la familia, entiendes todo esto de la medicina. Sienna inmediatamente comenzó a enumerar las razones por las que mudarse era imposible para ella. Mi trabajo en la empresa tecnológica está en una fase crítica, explicó, haciendo rebotar a su hijo menor en la rodilla. Los niños están instalados en la escuela. La promoción de Caleb significa más viajes para él, no menos. Simplemente no puedo desarraigar a todos. Mis padres asintieron con comprensión ante cada una de sus excusas. Nadie mencionó que mi carrera, mi apartamento y mi relación eran aparentemente más prescindibles. Ayudaré económicamente, ofreció Sienna, como si arrojar dinero al problema la absolviera de la presencia física. Y llamaré todos los días para apoyo emocional. Cuando todos los ojos se volvieron hacia mí, ¿qué podía decir? Esta era mi madre, enfrentando el cáncer. Puedo tomarme un permiso médico familiar, me oí decir, temporalmente. El alivio en los rostros de mis padres fue inmediato y profundo. Así, la decisión estaba tomada. Yo era la solución. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Negocié una licencia de mi puesto, esperando que todavía estuviera allí cuando regresara. Lucas y yo tuvimos una conversación difícil sobre la larga distancia, prometió esperar, visitar cuando fuera posible, pero vi la preocupación en sus ojos. Mi arrendador aceptó rescindir mi contrato de alquiler anticipadamente dadas las circunstancias. Empaqué mi vida en cajas, almacenando la mayor parte en el garaje de Lucas. Mientras cerraba la puerta de mi apartamento por última vez, me dije a mí misma, esto es temporal. 6 meses, como mucho. La familia es lo primero. Los primeros días de regreso a mi hogar de la infancia tuvieron una cualidad casi nostálgica. Mamá todavía estaba relativamente fuerte antes de que comenzaran los tratamientos. Cocinamos juntas, vimos sus programas favoritos y organicé su información médica en sistemas manejables. Luego, comenzó la quimioterapia, y la realidad se impuso.
El cuerpo de mi madre se rebeló contra el mismo tratamiento que intentaba salvarla, las violentas náuseas, la fatiga que hacía que incluso sentarse fuera un calvario, la confusión por los medicamentos. Lo había visto profesionalmente con pacientes, pero experimentarlo con mi propia madre era completamente diferente. Mi formación en enfermería me hacía valiosa, sin duda. Podía traducir la jerga médica, abogar en las citas y administrar medicamentos con precisión profesional. Pero pronto, me di cuenta de que mis padres esperaban mucho más que experiencia médica. La cocina necesita una limpieza, mencionó mi padre casualmente una noche. ¿Y podrías encargarte de la compra? Tu madre siempre hacía esas cosas antes. Poco tiempo después, yo era responsable de cocinar todas las comidas, limpiar toda la casa, hacer todos los recados, gestionar todos los medicamentos, proporcionar atención física y ofrecer apoyo emocional las 24 horas. Me convertí en enfermera, ama de llaves, cocinera, compradora personal y terapeuta, todo en uno. Mi madre, al principio, expresaba gratitud. ¿Qué haríamos sin ti, Brock?, decía, usando mi apodo de la infancia. Pero a medida que pasaban las semanas y los tratamientos se intensificaban, su aprecio dio paso a la expectativa. Mi presencia y mis servicios se convirtieron en la nueva normalidad. Mientras tanto, Siena llamaba esporádicamente, siempre con una excusa sobre por qué su visita prometida tenía que posponerse. Los niños tienen torneos de fútbol seguidos, o, el retiro de la empresa de Caleb se reprogramó. Cada vez, pedía una rápida actualización, ofrecía tópicos sobre cómo seguir adelante, y luego, inevitablemente, dirigía la conversación hacia sus propios estrés. Ser una madre trabajadora es tan agotador, se quejó durante una llamada, mientras yo funcionaba con 3 horas de sueño después de una noche monitoreando la fiebre de mamá. La escuela quiere más voluntarios de los padres, pero ¿cuándo encontraría el tiempo? Me mordí la lengua, sabiendo que cualquier comparación de nuestras situaciones sería etiquetada como amargura. Un mes se alargó en 2, luego en 3. Mi licencia del trabajo fue extendida. Las llamadas de Lucas se volvieron menos frecuentes, nuestras conversaciones más tensas. Mis ahorros disminuyeron. El arreglo temporal prometido comenzaba a sentirse alarmantemente permanente. Al cabo de 3 meses, había desarrollado una rutina de cuidados que desafiaría incluso a profesionales médicos experimentados. Mi día comenzaba a las 4 de la madrugada con la primera ronda de medicamentos de mamá, que debían administrarse con alimentos y horarios específicos. Después de ayudarla con la higiene matutina, preparaba el desayuno que minimizaría sus náuseas al mismo tiempo que le proporcionaba la nutrición necesaria. Las mañanas estaban llenas de citas médicas, lo que implicaba apoyar físicamente a mi madre cada vez más débil hacia y desde el coche, navegar por el estacionamiento del hospital y tomar notas completas, o atención en casa que implicaba ejercicios de fisioterapia que había investigado y adaptado a su condición. Las tardes traían otra compleja programación de medicamentos, preparación de comidas, limpieza, lavandería hecha específicamente con detergente sin fragancia que no desencadenara sus náuseas y monitoreo de sus síntomas siempre cambiantes. Las noches significaban preparación de la cena, más medicamentos, asistencia con el baño y preparación de la casa para el modo nocturno, cuando las interrupciones del sueño serían inevitables. El peaje físico en mi cuerpo se volvió imposible de ignorar. Había perdido 15 libras de mi ya delgada figura, al no tener tiempo para comer comidas adecuadas yo misma. Las ojeras se volvieron permanentes bajo mis ojos. Un dolor sordo en la parte inferior de mi espalda por ayudar repetidamente a mamá a entrar y salir de la cama se convirtió en un dolor agudo que enmascaraba con analgésicos de venta libre. Pero el impacto emocional y psicológico fue aún más severo. No había tenido una noche completa de sueño en meses. Mi mundo se había contraído a las paredes de la casa de mis padres, con ocasionales excursiones a instalaciones médicas. Mis amigos dejaron de enviarme mensajes de texto después de que rechacé repetidamente sus invitaciones. Mi único contacto humano regular fuera de la familia era con profesionales médicos, e incluso entonces, yo era la hija en lugar de Brooklyn. La ansiedad financiera se convirtió en mi compañera constante. Mis ahorros, construidos cuidadosamente durante años de trabajo hospitalario, disminuían con cada semana que pasaba. Tenía seguro de salud a través de mi trabajo, pero la licencia prolongada complicaba las cosas. Cada compra, incluso las esenciales, venía con cálculos y preocupación. Mientras tanto, mi padre, Ethan, desarrolló el hábito de criticar mis métodos de cuidado a pesar de tener una mínima participación él mismo.
Tu madre prefiere sus almohadas arregladas de manera diferente, comentaría, sin ofrecerse nunca a arreglarlas él mismo. Creo que le estás dando demasiada agua con esas pastillas, observaría, aunque no podía nombrar qué medicamentos estaba tomando. Cuando le sugerí suavemente que podría ayudar más con tareas básicas de cuidado, su respuesta fue predecible: estoy manteniendo esta casa en funcionamiento. Alguien tiene que trabajar y pagar las facturas. Mamá, cuya personalidad siempre había tendido a la estoicidad, se volvió cada vez más exigente a medida que su condición se estabilizaba y luego mejoraba muy gradualmente. La incapacidad genuina para realizar tareas dio paso a la preferencia. No. Brooklyn puede hacerlo se convirtió en el estribillo de la casa, pronunciado por ambos padres para todo, desde buscar un vaso de agua hasta investigar preguntas médicas complejas a las 11 de la noche. La participación de Sienna se mantuvo limitada a llamadas ocasionales por FaceTime, durante las cuales mostraba una simpatía exagerada por mamá mientras apenas reconocía mi presencia. Sin embargo, de alguna manera, estas apariciones digitales le valieron elogios extravagantes. Tu hermana volvió a llamar hoy, mencionó mamá una tarde, su tono cálido. Es tan atenta, siempre pendiente. Significa mucho tener su apoyo emocional en esto. Levanté la vista de organizar los medicamentos del día siguiente, mis manos agrietadas por el constante lavado y desinfección. Eso es bueno, logré responder. Las vacaciones marcaron un periodo particularmente difícil. Sienna y su familia visitaron durante 3 días, su primera aparición en 6 meses del tratamiento de mamá. Llegaron con regalos envueltos y espíritus festivos, y fueron tratados como héroes que regresaban. Mis padres brillaron durante su estancia. No es maravilloso tener a todos juntos, repetía mamá, con más energía de la que había visto en meses. Mi padre cocinó y limpió sin que se lo pidieran. El contraste con su comportamiento diario fue sorprendente. En Nochebuena, escuché una conversación entre mis padres al acercarme a su dormitorio con medicación. Sienna ha sido un pilar en todo esto, dijo mi padre. El apoyo emocional que brinda, incluso desde el otro lado del país, ha marcado la diferencia. No sé qué haría sin sus llamadas. Mamá estuvo de acuerdo. Ella realmente entiende lo que estoy pasando de una manera que Brooklyn no parece captar. Brooklyn solo está haciendo lo que está entrenada para hacer. Me quedé congelada fuera de la puerta, la bandeja de medicamentos temblando en mis manos. Solo haciendo lo que estoy entrenada para hacer, como si mi sacrificio fuera simplemente una obligación profesional en lugar de un profundo amor familiar. Esa noche, lloré en silencio en mi dormitorio de la infancia, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Después de las vacaciones, finalmente confronté a mi padre sobre la desigualdad de responsabilidades entre Sienna y yo. Esto no es sostenible, le dije, mi voz temblorosa a pesar de mi intento de calma profesional. He puesto toda mi vida en pausa. Sienna no ha sacrificado nada. Necesito más apoyo, o al menos reconocimiento. Su respuesta me hirió profundamente. Vives aquí sin pagar alquiler. ¿Qué más quieres? Te estamos proporcionando alojamiento y comida mientras estás, entre trabajos. Muchos adultos estarían agradecidos por esa red de seguridad. Entre trabajos, como si mi licencia para cuidar a su esposa fuera una situación de desempleo en lugar de un acto de sacrificio familiar. La conversación terminó sin nada resuelto, pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez, comencé a ver mi papel de cuidadora no como un acto de amor reconocido inadecuadamente, sino como mano de obra explotada sistemáticamente. 8 meses después de comenzar mi viaje de cuidados, la salud de mi madre había mejorado significativamente. Su cáncer respondía bien a los tratamientos, sus niveles de energía aumentaban y su equipo médico era cautelosamente optimista. Sin embargo, paradójicamente, mi papel como cuidadora no disminuyó, se expandió. ¿Te importaría reorganizar el almacén del sótano?, preguntó mamá una mañana. Hace años que quiero ponerme con eso. Las canaletas necesitan limpieza antes de primavera, mencionó papá casualmente durante la cena. Pensé que ya que estás aquí de todos modos. Estas no eran tareas de cuidado, se estaban aprovechando de tener un gestor doméstico a tiempo completo no remunerado. La necesidad médica de mi presencia estaba disminuyendo, pero la expectativa de mi servicio seguía siendo absoluta. Mi alguna vez vibrante vida social se había evaporado por completo.
Las conversaciones telefónicas con los pocos amigos que todavía se ponían en contacto conmigo eran apresuradas e interrumpidas por peticiones de ayuda. No existía la posibilidad de citas. Mi mundo se había contraído a las 4 paredes de la casa de mis padres, con visitas ocasionales a instalaciones médicas. Una tarde, durante un raro momento de tranquilidad, planteé a mis padres la posibilidad de volver a trabajar a tiempo parcial. He estado mirando algunos turnos de enfermería a demanda, me aventuré con cuidado. Solo 1 o 2 días a la semana. ¿Podríamos contratar a una asistente de atención domiciliaria esos días? La respuesta fue inmediata y unánime. Eso parece muy prematuro, frunció el ceño mi padre. Tu madre todavía necesita atención constante. Simplemente no me sentiría segura con una extraña, añadió mamá, aunque había estado haciendo su propia colada esa mañana. Nadie conoce mis necesidades como tú, Brooklyn. La conversación se redirigió rápidamente, mi tentativo intento de independencia parcial fue eficazmente aplastado. Esa misma semana, Siena llamó con noticias emocionantes. Estaba embarazada de su tercer hijo. Mis padres estaban eufóricos, planeando inmediatamente un viaje a Seattle una vez que llegara el bebé. Tendremos que quedarnos al menos 2 semanas para ayudar, declaró mamá, aparentemente olvidando su insistencia en la atención constante de días antes. Siena necesitará apoyo con 3 pequeños. Nadie mencionó quién me apoyaría a mí después de casi un año de cuidados ininterrumpidos. Nadie sugirió que yo pudiera acompañarlos, o que mereciera un descanso. La disonancia cognitiva fue asombrosa. Luego, llegó el correo electrónico de Lucas. Después de meses de comunicación cada vez más distante, había conocido a alguien nuevo. Estaban comprometidos. Lo sentía, esperaba que lo entendiera. Siempre me querría. Me senté en el porche trasero, mirando la pantalla de mi teléfono hasta que se apagó, sintiendo una profunda sensación de pérdida por un futuro que alguna vez pareció seguro. Ese mismo día, revisando mi correo electrónico profesional por primera vez en semanas, descubrí una carta de rechazo para un puesto de directora de enfermería al que había solicitado antes del diagnóstico de mi madre. La retroalimentación fue amable pero clara, mi prolongada ausencia del campo generaba preocupación sobre mis conocimientos clínicos actuales. Mi trayectoria profesional, una vez en constante ascenso, ahora era incierta en el mejor de los casos. La culminación llegó más tarde esa semana. Mamá tuvo una pequeña caída en el baño, nada grave, pero lo suficiente como para asustarla. En lugar de preocupación, mi padre respondió con culpa. ¿Dónde estabas?, exigió, mientras yo ayudaba a mamá a sentarse en una silla. Se supone que debes estar vigilándola. Estaba haciendo la cena, respondí. El cansancio hacía que mi voz sonara plana. Como me pediste hace 20 minutos. Bueno, prioridades, Brooklyn. La seguridad primero. La cena podría haber esperado. Esa noche, después de que ambos padres estuvieran dormidos, Siena llamó. Respondí, esperando quizás una conexión genuina con mi única hermana. Dios, estoy tan agotada, comenzó sin preámbulos. Las náuseas del embarazo son horribles, y Caleb está viajando de nuevo. No tienes idea de lo difícil que es. Algo se quebró dentro de mí. En realidad, Siena, creo que tengo alguna idea de la dificultad, dije en voz baja. Oh, claro, respondió ella con desdén. Pero siempre has sido del tipo cuidadora, esto te sale natural. Y al menos no tienes hijos de los que preocuparte además de todo. Después de colgar, me encerré en el baño y sollocé en silencio, apretando una toalla contra mi boca para ahogar el sonido. Por primera vez, contemplé seriamente empacar mi coche y marcharme sin explicación. La fantasía era sorprendentemente tentadora. En lugar de eso, abrí mi portátil y comencé a investigar. Primero, las tarifas actuales del mercado para enfermeras privadas en nuestra zona. Luego, los costos de asistentes de atención domiciliaria, servicios de limpieza, servicios de chef personal, tarifas de administración médica, costos de transporte para citas médicas. Los números fueron reveladores. Lo que había proporcionado de forma gratuita, por amor, valía una pequeña fortuna en el mercado abierto. Mis padres habían recibido atención de nivel profesional sin el respeto o la compensación de nivel profesional. Mientras recopilaba la información, se formó una resolución: esta situación cambiaría, de una forma u otra. Reclamaría mi vida,
mi carrera y mi dignidad. La única pregunta era cómo hacer la transición asegurando que mi madre recibiera la atención necesaria. Con nueva determinación, comencé a crear una estrategia de salida detallada, con opciones de cuidado alternativas y los costos asociados. Mi servicio era valioso. Era hora de que todos, incluyéndome a mí misma, reconocieran ese hecho. Había pasado un año completo desde que me mudé a casa para cuidar a mi madre. El aniversario no fue reconocido por nadie más que por mí. Lo marqué en silencio, pensando en el apartamento al que había renunciado, la carrera que había puesto en pausa, la relación que había terminado y los innumerables pequeños sacrificios que se habían acumulado en una transformación completa de mi vida. Sin embargo, el hito más significativo llegó 2 días después, en la cita de oncología de mamá. Su doctora, la doctora Evans, revisó sus últimos resultados con una amplia sonrisa. El cáncer está en remisión, anunció. Tu cuerpo ha respondido notablemente bien al tratamiento, Patricia. Aunque continuaremos monitoreando de cerca, estás autorizada para reanudar las actividades normales con precauciones razonables. Mi madre apretó mi mano, con lágrimas en los ojos. Sentí una compleja mezcla de profundo alivio y una ansiedad inesperada. Mi propósito durante el último año estaba repentinamente, médicamente hablando, cumplido. Esa tarde, preparé una cena especial para celebrar las buenas noticias de mamá. Mientras comíamos, reuní coraje y abordé lo que parecía ser el elefante en la habitación. He estado pensando, comencé con cuidado. Ahora que la salud de mamá ha mejorado, es hora de que empiece a buscar apartamentos y puestos de trabajo en Boston. Podría ayudar a la transición a un cuidador a tiempo parcial para cualquier necesidad restante antes de irme. El tintineo de los cubiertos cesó. Mis padres intercambiaron miradas a través de la mesa. «¿Te vas ya?», la voz de mamá denotaba sorpresa, como si este resultado nunca se le hubiera ocurrido, a pesar de mis repetidas menciones sobre la naturaleza temporal de nuestro arreglo. No entiendo la prisa, frunció el ceño mi padre. Tu madre acaba de recibir buenas noticias. La recuperación es un proceso, no un evento. Ha pasado un año completo, les recordé suavemente. Mi licencia ha sido extendida varias veces. Si no regreso a la enfermería pronto, mis habilidades se considerarán desactualizadas. Necesito reconstruir mi vida. Pensé que eras feliz aquí, dijo mamá, su tono rozando la herida. Estar con la familia, ocuparse de las cosas. Me han necesitado aquí, corregí con cuidado. Eso es diferente a construir una vida plena. Ahora estás mucho mejor, lo cual es maravilloso. Significa que mi propósito principal al estar aquí se ha cumplido. Un silencio incómodo se cernió sobre la mesa. Entonces mi padre carraspeó. ¿Exactamente cuándo planeas esta mudanza? Me gustaría empezar a buscar de inmediato. Siendo realistas, encontrar el puesto y el apartamento adecuados podría llevar algunas semanas. Pensé que podría estar completamente de transición en 2 semanas, pero soy flexible. Mi anuncio quedó flotando en el aire. Los labios de mamá se apretaron en una línea fina, la expresión de papá se endureció. 2 semanas, repitió secamente. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La declaración me pilló desprevenida. ¿Todo lo que han hecho por mí? Proporcionar un techo sobre tu cabeza, comida, servicios públicos, un lugar donde quedarte cuando tu trabajo de enfermería no funcionaba. Su historia revisionista de mi situación fue tan sorprendente que momentáneamente perdí la capacidad de responder. Mamá retomó el hilo. Pensábamos que entendías que este era un arreglo mutuamente beneficioso. Necesitabas un lugar donde vivir, nosotros necesitábamos ayuda con mi situación de salud. Mutuamente beneficioso, repetí, recuperando la voz. Renuncié a mi apartamento, mi trabajo, mi relación y mi independencia para proporcionar atención médica las 24 horas, limpieza, cocina y apoyo emocional. Y te dimos un lugar donde vivir, replicó papá, como si esta equivalencia fuera obvia. Mi teléfono sonó con una llamada entrante. ¿Sí? Mamá inmediatamente la respondió en altavoz, aparentemente deseosa de refuerzo. Siena, cariño, Brooklyn acaba de informarnos que abandona el barco ahora que mis pruebas son buenas. 2 semanas de aviso, como si fuéramos un tipo de empleador. ¿Ella, qué? Se va. La voz de Siena se elevó bruscamente.
¿Pero qué van a hacer ustedes? ¿Quién se encargará de todo? La suposición casual de que todo aún necesitaba atención, a pesar de la autorización médica de mamá para reanudar actividades normales, era reveladora. No estoy abandonando a nadie, intervine con firmeza. El cáncer de mamá está en remisión. Ha sido médicamente autorizada para actividades normales. Cumplí mi propósito al estar aquí, y ahora necesito reconstruir mi vida. Vaya, replicó Siena. Eso parece muy repentino y un poco egoísta, sinceramente. Se supone que la familia está ahí el uno para el otro. Ojalá pudiera estar allí ayudando, pero ya sabes mi situación. Sí, conocía su situación. Su situación había sido priorizada por encima de la mía durante un año entero. Me levanté de la mesa, necesitando un momento para recuperarme antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Creo que necesito un poco de aire. Mientras caminaba hacia la puerta, mi padre me llamó. Esta conversación no ha terminado, Brooklyn. Lo sé, respondí. Pero necesito un descanso ahora mismo. Caminé por el barrio durante casi una hora, procesando el extraño giro que había tomado la noche. Mi sacrificio no solo no fue apreciado, había sido completamente reconfigurado como si yo recibiera caridad en lugar de proporcionar un servicio valioso. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. Mis padres se habían retirado a su dormitorio. En la encimera de la cocina había un sobre con mi nombre escrito. Dentro, encontré una factura escrita a mano. Alojamiento y comida, $1,000 al mes x 12 meses igual a $12,000. Servicios públicos, promedio $200 al mes x 12 meses igual a $2,400. Internet / cable, $100 al mes x 12 meses igual a $1,200. Total adeudado, $15,600. Había una nota adhesiva adjunta. Hemos estado haciendo un seguimiento. Ya que estás tratando esto como un trabajo con 2 semanas de aviso, pensamos que deberías conocer tus obligaciones financieras pendientes antes de la partida. Tu hermana contribuyó emocionalmente durante este difícil momento, lo cual valoramos enormemente. Me quedé mirando el papel, sintiendo como si hubiera entrado en una realidad alternativa. Luego, con una extraña calma que proviene de la claridad absoluta, fui a mi habitación, abrí mi portátil y comencé a trabajar en una hoja de cálculo. Toda la noche, documenté cuidadosamente cada servicio que había proporcionado durante el último año, investigando las tarifas estándar para cada uno. Detallé, categoricé y calculé con un desapego preciso y profesional. Por la mañana, había creado una factura detallada propia. La cocina estaba incómodamente silenciosa a la mañana siguiente mientras preparaba el desayuno. Mamá estaba sentada a la mesa, hojeando una revista sin realmente mirarla. Papá se escondía detrás de su periódico. El sobre con su factura estaba prominentemente en la encimera, su mensaje claro: yo les debía, no al revés. Serví el desayuno sin comentarios, luego me senté con mi portátil. He estado pensando en la factura que me dieron, comencé con calma. Papá bajó ligeramente su periódico. Es justo, Brooklyn. Los adultos se pagan su camino en este mundo. Estoy completamente de acuerdo en que los servicios deben ser compensados justamente, respondí, abriendo mi portátil. Por eso he preparado esto. Coloqué una factura impresa profesionalmente sobre la mesa entre ellos. A diferencia de su nota escrita a mano, la mía era detallada, desglosada y minuciosamente investigada. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó mi padre, sin tocar el papel. Una factura detallada por los servicios que he proporcionado durante el último año, respondí, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Creo que es importante que tengamos una contabilidad completa si estamos discutiendo obligaciones financieras. Mi madre cautiously acercó el documento. Sus ojos se abrieron de par en par al empezar a leer. La factura comenzaba con atención de enfermería, 4.380 horas, 365 días a 12 horas diarias, de servicios de enfermería especializada a la tarifa de mercado de $45 por hora, totalizando $197.100. Esto era en realidad conservador, ya que muchas noches requirieron monitoreo las 24 horas durante las fases críticas del tratamiento. Debajo estaban servicios especializados, gestión de medicamentos, 365 días a $25 diarios, asistencia de fisioterapia, 180 sesiones a $50 cada una,
transporte a citas médicas y defensa, 86 citas a $120 cada una, y monitoreo y documentación de síntomas, 365 días a $25 diarios. La sección de servicios domésticos incluía preparación de comidas, 1095 comidas a $15 cada una, limpieza del hogar, 52 semanas a $120 semanales, servicios de lavandería, 156 cargas a $25 por carga, y compras de supermercado y recados, 52 semanas a $75 semanales. Incluso había incluido servicios administrativos, documentación de seguros y asistencia de facturación médica, 60 horas a $35 por hora, programación y coordinación de citas, 45 horas a $30 por hora, y gestión de reabastecimiento de medicamentos, 26 casos a $25 cada uno. La sección final cubría apoyo emocional, apoyo psicológico y compañía, 365 días a $200 diarios, y servicios de enlace familiar, 52 semanas a $100 semanales. El total ascendió a $296.760. Había restado sus $15.600 por alojamiento y comida, quedando $281.160 a deber. El rostro de mi padre se había quedado sin color. Esto es absurdo, susurró, pero sin convicción. ¿Lo es? Pregunté en voz baja. Todo aquí está documentado con tarifas de mercado para servicios profesionales equivalentes. Si mamá hubiera recibido este nivel de atención de profesionales en lugar de familiares, esto es lo que habría costado. Probablemente más. Somos tus padres, dijo mi madre, con lágrimas formándose. No puedes facturar a tus padres por ayudar durante una crisis. Y soy tu hija, respondí, mi voz finalmente se quebró ligeramente. Sin embargo, me facturaron por vivir aquí mientras les brindaba esa ayuda. Ustedes valoraron las llamadas ocasionales de Siena como una contribución significativa, pero clasificaron mi presencia física y mi cuidado constante como recibir caridad. Papá se apartó de la mesa abruptamente. Esto es ridículo. No puedes comparar servicios profesionales con obligaciones familiares. ¿Por qué no?, desafié. Compararon mi estancia aquí con un arreglo de inquilino en lugar de una situación de cuidado. Ustedes crearon el marco financiero, no yo. No es lo mismo, insistió, pero su voz carecía de su autoridad habitual. La diferencia, continué, es que ustedes valoraron el techo sobre mi cabeza a precio de mercado, mientras valoraban mi cuidado especializado y profesional en cero. Simplemente estoy sugiriendo que seamos consistentes en cómo valoramos las cosas. Mamá lloraba abiertamente ahora. Nosotros, nunca lo pensamos de esa manera. Simplemente asumimos, ya que no estabas trabajando. Estaba trabajando, corregí suavemente. Todos los días, a menudo durante la noche. El hecho de que no estuviera recibiendo un cheque de pago no significa que no estuviera proporcionando mano de obra valiosa y especializada. Me volví hacia un documento de apoyo que había preparado para comparar. Contratar a una enfermera interna, un ama de llaves, una cocinera y una asistente personal habría costado aproximadamente $330.000 anuales. Las agencias de atención domiciliaria cobrarían cantidades similares por una cobertura equivalente. Proporcioné todos esos servicios por amor, no por obligación. Mi padre paseaba por la cocina, pasándose la mano por el pelo repetidamente. Esto es manipulación emocional, acusó, pero débilmente. ¿Es manipulación pedir que se valore mi contribución?, pregunté. Ustedes le pusieron un valor monetario específico al apoyo emocional de Siena desde el otro lado del país. ¿Qué valor monetario le pondrían al apoyo emocional que yo proporcioné estando físicamente presente, todos los días? Como si fuera una señal, sonó el teléfono. Era Siena, llamando para su chequeo diario. Mamá la puso en altavoz, aparentemente por reflejo. Siena, cariño, Brooklyn nos ha presentado una factura de casi $300.000 por cuidar a tu madre. Ella, ¿a qué? La voz de Siena se elevó bruscamente. Simplemente respondí a la factura de sus padres con una contabilidad de los servicios que proporcioné, expliqué con calma. Ya que aparentemente estamos poniendo valores monetarios a las contribuciones familiares. ¿Qué factura? ¿De qué hablas? Siena sonaba genuinamente confundida. Mamá y papá me presentaron una factura por vivir aquí el año pasado, expliqué. Alojamiento y comida, servicios públicos, ese tipo de cosas.
Mencionaron que tu contribución emocional fue muy valorada. ¿Yo? Bueno, por supuesto que contribuí emocionalmente, tartamudeó Siena. Eso es lo que hace la familia. Exactamente, estuve de acuerdo. Eso es lo que hace la familia. Así que tengo curiosidad, ¿cuál dirías que es el valor justo de mercado de tu contribución emocional por teléfono en comparación con mi atención física, médica y emocional proporcionada en persona durante 365 días consecutivos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo, no puedo poner un número a eso, logró decir finalmente. Sin embargo, mamá y papá pusieron números muy específicos a mi alojamiento, señalé. Interesante que algunas contribuciones familiares se puedan monetizar mientras que otras no. Por primera vez en un año, sentí que tenía el control de mi propia narrativa. Las expresiones de asombro en los rostros de mis padres me dijeron que finalmente estaban viendo la situación desde mi perspectiva. Quedaba por ver si esto llevaría a la comprensión o simplemente a más conflicto, pero algo fundamental había cambiado. Mi padre salió de la cocina sin decir otra palabra, llevándose el teléfono inalámbrico con Siena todavía en línea. Podía escuchar su conversación amortiguada desde la sala, algunas voces elevadas puntuando la tranquilidad de la mañana. Mi madre permaneció sentada a la mesa, mirando mi factura con los ojos enrojecidos. Nunca lo pensé así, dijo finalmente, con la voz apagada. Las horas, cuando las escribes todas así, es abrumador. Fue abrumador vivirlas, respondí simplemente. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Por primera vez en nuestra relación, no me sentí obligada a llenar el vacío incómodo con tranquilizaciones o concesiones. Voy a empacar algunas cosas, dije finalmente, levantándome. Creo que todos necesitamos espacio para procesar. En mi dormitorio de la infancia, comencé a ordenar metódicamente mis pertenencias, separando los artículos en categorías: necesidades para la partida inmediata, cosas para almacenar temporalmente, artículos para donar. La actividad era extrañamente terapéutica, dando forma física a la clasificación emocional que estaba realizando simultáneamente. Llevaba empacando aproximadamente una hora cuando llamaron a mi puerta. Abrí para encontrar a mi padre de pie torpemente en el pasillo, mi factura arrugada en la mano. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz carecía de su confianza habitual. Le hice un gesto para que entrara. Se sentó pesadamente al borde de mi cama, mirando a su alrededor las cajas a medio empacar. ¿De verdad te vas?, dijo. No fue una pregunta. Sí, confirmé. Necesito reiniciar mi vida. Asintió lentamente, luego levantó la factura arrugada. La rompí, luego la pegué, luego la volví a romper, luego decidí que necesitaba guardarla. ¿Por qué?, pregunté. Porque es lo más honesto que alguien me ha mostrado en años. Levantó la vista, sus ojos inesperadamente húmedos. Cuando me convertí en el tipo de padre que le cobraría a su hija por ayudar durante una crisis familiar. La cruda pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. No lo sé, respondí sinceramente. No reconozco a los padres que me dieron esa factura más de lo que tú reconoces al padre que la escribiría. Se frotó la cara con ambas manos. Tu madre y yo, estábamos aterrorizados. El diagnóstico de cáncer, los tratamientos, la incertidumbre. Creo que transferimos todo ese miedo a controlar lo que pudimos. Y tú estabas ahí, siempre confiable, siempre capaz. Se volvió demasiado fácil dar eso por sentado. Entiendo el miedo, dije. Pero usarlo como justificación para explotar a alguien que te ama no es aceptable. No, estuvo de acuerdo en voz baja. No lo es. Mi madre apareció en la puerta, su rostro mostraba signos de lágrimas recientes. Entró sin esperar invitación y se sentó al lado de mi padre. Llamé a Siena de vuelta, dijo. Le dije que tiene que venir a visitar en persona, a ayudar a averiguar qué pasa ahora. Esto no tenía precedentes, mi madre realmente insistiendo en que Siena diera un paso adelante en lugar de poner excusas por su ausencia. Brooklyn, continuó, con la voz temblorosa. Te debo una disculpa. Ambos te la debemos. Ver todo escrito así, no tenía ni idea. Ni idea de cuánto estabas haciendo en realidad, cuánto renunciaste. Creo que no quería saberlo, porque entonces tendría que afrontar cuánto estaba tomando.
Por primera vez en meses, vi a mi madre, realmente la vi, no como una paciente o una madre exigente, sino como un ser humano imperfecto y asustado que casi pierde la vida, y yo no había procesado ese trauma. La factura nunca fue por dinero, expliqué. Fue por reconocimiento. Ver mi contribución como valiosa en lugar de esperada. Ahora lo sabemos, asintió papá. Demasiado tarde, probablemente, pero lo sabemos. Pasamos la siguiente hora en la conversación más honesta que habíamos tenido como familia en años. Compartieron su terror ante el diagnóstico, como lo habían sobrellevado controlando pequeñas cosas cuando lo grande, el cáncer, estaba fuera de control. Yo compartí mis sentimientos de abandono por parte de Siena y mi resentimiento por las expectativas desiguales. La conversación fue dolorosa pero necesaria, poniendo al descubierto los patrones disfuncionales que nuestra familia había desarrollado mucho antes de que el cáncer entrara en escena. 3 días después, Siena llegó sin su marido ni sus hijos, otro evento sin precedentes. Parecía incómoda mientras nos reuníamos todos en la sala para lo que parecía una cumbre familiar. No tenía ni idea de la factura que te dieron, comenzó a la defensiva. Eso fue completamente idea de ellos. Esto no se trata de asignar culpas individuales, respondí. Se trata de reconocer que nuestra familia tiene patrones poco saludables que nos lastiman a todos de diferentes maneras. La conversación que siguió fue desordenada y difícil. Siena lloró cuando se enfrentó a su patrón de hacer promesas que nunca cumplía. Mamá admitió haber facilitado la ausencia de Siena mientras exigía mi presencia. Papá reconoció su tendencia a valorar la contribución financiera por encima del apoyo emocional y físico. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí?, preguntó finalmente Siena, con aspecto agotado por las emociones que normalmente evitaba. Primero, dijo mi padre con sorprendente firmeza, reconocemos los sacrificios que Brooklyn hizo. No solo con palabras, sino concretamente. Para mi asombro, mis padres ofrecieron proporcionar el pago inicial para un nuevo apartamento en Boston. Además, propusieron un estipendio mensual mientras yo restablecía mi carrera de enfermería, enmarcándolo como una compensación retrasada por los servicios prestados en lugar de caridad. Mi instinto inicial fue negarme, aceptar dinero parecía validar el marco transaccional contra el que había estado luchando. Pero reconocí que, para mis padres, este era el lenguaje que mejor entendían para expresar remordimiento y aprecio. ¿Aceptaré ayuda con el apartamento?, decidí. El resto, necesito hacerlo por mi cuenta. Establecimos nuevos límites para nuestra relación en el futuro. Visitaría mensualmente, no como cuidadora, sino como hija. Siena se comprometió a visitas en persona más frecuentes y a asumir la responsabilidad de ayudar a nuestros padres a navegar cualquier necesidad médica futura. El momento más sorprendente llegó cuando mi padre se derrumbó por completo, algo que nunca había presenciado en mi vida. Tenía tanto miedo de perderla, sollozó, agarrando la mano de mi madre. Tan aterrorizado de que muriera y me dejara solo. No podía procesarlo, no podía enfrentarlo. Así que simplemente me concentré en cosas prácticas, facturas, horarios, cualquier cosa menos el miedo. En esa admisión vulnerable, finalmente comprendí su comportamiento controlador, su enfoque en las finanzas, su distancia emocional. Todo eran escudos inadaptados contra el terror de perder a su compañera de vida. La comprensión no excusó el comportamiento, pero me ayudó a contextualizarlo. Estos no eran monstruos que me habían explotado, sino humanos imperfectos que habían respondido al trauma con las limitadas herramientas emocionales que poseían. Al final de la visita de Siena, habíamos establecido un nuevo pacto familiar, me mudaría con ayuda económica para un nuevo comienzo, mis padres buscarían terapia para procesar el trauma del viaje del cáncer, Siena daría un paso adelante con visitas regulares y apoyo práctico, y todos nos comprometeríamos a una comunicación más honesta, por incómoda que fuera. Mientras empacaba mis últimas pertenencias una semana después, sentí una compleja mezcla de emociones, alivio, tristeza, esperanza, resentimiento persistente y optimismo tentativo. El año me había cambiado profundamente, enseñándome lecciones dolorosas pero necesarias sobre mi propia valía y mis límites. No me iba con la relación que había esperado, pero quizás con algo más realista, y en última instancia, más sostenible, una dinámica familiar basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación y la expectativa. 3 meses después de mudarme a mi nuevo apartamento en Boston, estaba junto a la ventana, tomando café, observando cómo la ciudad cobraba vida a la luz temprana de la mañana. El espacio era más pequeño que mi apartamento anterior,
pero completamente mío, un santuario que había creado desde cero después de un año de desplazamiento. Mis paredes estaban adornadas con obras de arte cuidadosamente seleccionadas, mis muebles elegidos por comodidad y practicidad. Lo más importante, tomé cada decisión sobre este espacio yo misma, desde la combinación de colores hasta la disposición de los utensilios de cocina. Después de un año acomodando las preferencias de todos los demás, estas pequeñas elecciones se sentían revolucionarias. La resurrección profesional había sido desafiante pero, en última instancia, exitosa. Después de numerosas entrevistas y varios rechazos, conseguí un puesto en el Beth Israel Deaconess Medical Center, no en oncología como antes, sino en defensa del paciente, un papel que parecía reconocer la perspectiva única que había adquirido como profesional médica y cuidadora familiar. El puesto en realidad representaba un paso adelante en responsabilidad y compensación con respecto a mi rol anterior, aprovechando en lugar de ignorando mi año de cuidados. Mi nueva supervisora valoró específicamente la doble perspectiva que aportaba, señalando que pocos defensores realmente entendían ambos lados de la experiencia médica de forma tan íntima. Mi vida social se estaba reconstruyendo lenta pero genuinamente. Las viejas amistades se reavivaban con cuidado, se ofrecían explicaciones por mi prolongada ausencia. Se formaron nuevas conexiones a través del trabajo y un grupo de apoyo para excuidadores familiares al que me había unido. Las citas quedaron en un segundo plano, una elección consciente de concentrarme primero en reconstruir mi relación conmigo misma. Las cenas semanales con mis padres se habían convertido en nuestra nueva tradición. Conducía hasta su casa todos los domingos, llegando como invitada en lugar de residente, trayendo postre en lugar de la responsabilidad de toda la comida. La dinámica era diferente, a veces incómoda, ocasionalmente tensa, pero cada vez más auténtica. Mi padre había adoptado la costumbre de llamar antes de hacer cualquier solicitud, por pequeña que fuera, comenzando con, solo si tienes tiempo, o, siéntete libre de decir que no. Mi madre se había vuelto más autosuficiente de lo que nadie esperaba, uniéndose a un grupo de supervivientes de cáncer y desarrollando nuevos intereses fuera de casa. Siena nos había sorprendido a todos cumpliendo sus promesas. Visitaba a nuestros padres mensualmente, trayendo a los niños pero a menudo dejándolos con su marido para fines de semana de hermanas con mamá. Ella y yo hablábamos semanalmente, nuestras conversaciones evolucionando gradualmente de formalidades superficiales a intercambios más significativos. Nunca me di cuenta de cuánto dependía de que tú fueras la responsable, admitió durante una llamada. Era tan fácil ser la hija divertida y despreocupada cuando tú te encargabas de todo lo demás. Y para mí fue fácil resentirte en lugar de establecer límites, reconocí. Ambas estábamos desempeñando roles que nos habían sido asignados mucho tiempo atrás. La terapia se había convertido en una parte esencial de mi proceso de curación. Mi terapeuta, la doctora Adams, se especializaba en el agotamiento del cuidador y la dinámica familiar. Nuestras sesiones me ayudaron a procesar no solo el trauma del año de cuidados, sino los patrones más largos que habían hecho posible ese año. No te convertiste en enfermera por accidente, observó durante una sesión. El cuidado ha sido tu identidad desde la infancia. La pregunta ahora es, ¿quién es Brooklyn, aparte de lo que proporciona a los demás? Era una pregunta que exploraba a diario, dándome permiso para descubrir preferencias, límites y deseos que antes había subordinado a las necesidades de otros. Un martes por la tarde, recibí un paquete inesperado de mi madre. Dentro había una pequeña caja de madera que reconocí de su cómoda, junto con una carta escrita a mano. Querida Brooklyn. Este collar perteneció a tu abuela, que me lo dio cuando me gradué de la escuela de enfermería, antes de cambiarme a la enseñanza. Siempre planeé dártelo cuando fuera el momento adecuado, pero de alguna manera nunca encontré el momento perfecto. Ahora me doy cuenta de que nunca reconocí algo importante por completo. Mucho antes de convertirte en enfermera profesionalmente, eras una cuidadora de corazón. Tu compasión y tu fortaleza siempre han sido tus cualidades más hermosas. Lo que sucedió el año pasado no fue justo para ti. Nos aprovechamos de tu naturaleza generosa y tus habilidades profesionales sin la debida apreciación. Ningún regalo puede compensar eso, pero quiero que tengas esto como un pequeño gesto de mi admiración por la mujer en la que te has convertido, a pesar de, y no gracias a, nuestra crianza. Estoy trabajando en convertirme en la madre que mereces, incluso en esta etapa tardía. Con amor y profunda gratitud. Mamá. Sostuve el delicado colgante de plata en mi palma, las lágrimas empañando mi visión.
El gesto representaba algo más valioso que la joya en sí, reconocimiento, no solo de mi sacrificio, sino de mi persona, separada de ese sacrificio. El fin de semana siguiente, en nuestra cena habitual, mi padre me presentó información sobre una organización de defensa de los cuidadores que había investigado. Pensé que podría interesarte, dijo tentativamente. Están presionando por cambios legislativos para apoyar a los cuidadores familiares. Créditos fiscales, créditos de seguridad social por años de cuidado, ese tipo de cosas. Eso suena realmente interesante, respondí, sinceramente conmovida por su esfuerzo en comprender mi experiencia. Hice una donación a tu nombre, añadió. No para presumir que querrías involucrarte, sino para apoyar la causa de todos modos. Estos pequeños momentos de reconocimiento fueron sanadores de maneras que no había anticipado. El daño no fue borrado, pero nuevos patrones estaban reemplazando gradualmente a los viejos. En mayo, conocí a Alex en una recaudación de fondos del hospital. Era fisioterapeuta y también había experimentado ser cuidador familiar para su padre después de un derrame cerebral. Nuestra comprensión compartida de ese papel único creó una conexión inmediata. Te cambia, dijo durante nuestra primera cita. Las personas que no han pasado por eso pueden simpatizar, pero realmente no pueden entender la forma en que consume tu identidad y lo difícil que es recuperarse después. Y lo difícil que es recuperarse después, añadí. Nuestra relación se desarrolló lentamente, ambos cuidadosos con nuestra independencia recién recuperada, pero su respeto por mis límites y la comprensión de mi historia fue refrescante en su autenticidad. A medida que la primavera se convertía en verano, reflexioné sobre las profundas lecciones de los últimos 18 meses. Había aprendido que establecer límites no era egoísta, sino esencial, que el amor sin respeto se convierte en explotación, independientemente de la intención, que los patrones familiares son profundos, pero no inmutables. Lo más importante, había aprendido que mi valor no estaba determinado por lo que proporcionaba a los demás, sino que era inherente a mi existencia. Mis cuidados tenían valor, monetario, emocional, práctico, independientemente de si otros lo reconocían o no. Una noche, sentada en mi balcón, viendo la puesta de sol pintar el horizonte de Boston en oro y rosa, sentí una sensación de paz que me había eludido durante años. El viaje había sido doloroso, la confrontación incómoda, la reconstrucción desafiante. Pero había emergido con algo precioso, el conocimiento de que podía cuidar profundamente de los demás sin perderme en el proceso. Todavía tenía sentimientos complicados sobre ese año, orgullo por lo que había proporcionado, ira por cómo fue recibido, tristeza por las pérdidas que conllevó, pero cada vez más, sentía gratitud por el ajuste de cuentas forzado que creó. Sin ese punto de ruptura, ¿habríamos abordado alguna vez los patrones disfuncionales que habían definido a nuestra familia durante décadas? A veces, la curación requiere romperse primero. A veces, los límites deben dibujarse con líneas audaces e incómodas antes de que puedan formarse conexiones saludables. A veces, el acto más amoroso es mantenerse firme en tu propia valía, incluso cuando aquellos que deberían reconocerla no lo hacen. Mientras me preparo para compartir más historias de mi viaje, me pregunto sobre tus experiencias con el cuidado familiar y los límites. ¿Alguna vez has tenido que defender tu valía dentro de tu familia? ¿Cómo equilibraste el amor con el respeto por ti mismo cuando sentías que estaban en conflicto? Déjamelo saber en los comentarios a continuación, y suscríbete si quieres seguir más de mi viaje hacia encontrar el equilibrio entre cuidar a los demás y cuidarme a mí misma. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda, tu cuidado tiene valor, lo reconozcan otros o no.